Bien, voy a explicarles los contenidos a desarrollar en esta semana del 12 al 16 de abril. Para ser conmemorado, el lunes vamos a desarrollar el tema expresión de cantidades con variables. Como estamos desarrollando el tema de expresiones algebraicas, como vimos la semana anterior, podemos usar letras para representar números. Vamos a recordar que la división de una expresión algebraica se escribe como fracción. Veamos un ejemplo. ¿Cómo podemos expresar a entre 5 y también cómo podemos expresar a más b entre 5 en forma de fracción? Aquí tenemos la respuesta. A entre 5, escrito en forma de fracción, se escribe así: a sobre 5. O sea que de ahora en adelante una división podemos expresarla como fracción. Y en el caso de a más b entre 5, recordemos que a más b está dentro de paréntesis. Entonces, a más b forma parte del numerador y el 5 el denominador. Entonces, a más b entre 5 nos queda así: a más b sobre 5. Al dividir a entre 5 es lo mismo que multiplicar a por un quinto. Recordemos que aprendimos en las operaciones con enteros que la división la podemos convertir en multiplicación, multiplicando el recíproco de 5. Entonces tener a entre 5 es lo mismo que tener a por un quinto. Entonces podemos expresar a entre 5 lo mismo que un quinto por a. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. A entre 5 es lo mismo que tener un quinto por a. O sea, de cualquiera de las dos formas que lo veamos escrito, estamos hablando de una división de a entre 5. De igual forma, a más b entre 5 se escribe como un quinto por a más b. De las dos formas que lo escribamos está correcto. Entonces, aquí viene la primera tarea, y como tarea van a enviar solamente esto, el ejercicio 1.9. Dice: escriba como fracción las siguientes expresiones algebraicas. O sea, van a escribir estas 4 divisiones como fracción, así como están estos ejemplos aquí. Veamos el ejemplo 1.11. En la expresión 3 por a más 5 entre 2, omita el signo por y el signo entre. Ya aprendimos en las clases del jueves anterior que el signo por podemos omitirlo y nos va a quedar 3a. Recordando que 3a es lo mismo que multiplicar 3 por a. Y como vimos anteriormente, en esta parte aquí, en el ejemplo 1.10, b entre 2 puedo expresarlo como fracción, entonces me queda b entre 2, que se puede leer b medios. Entonces la respuesta es 3a más b entre 2. Como tarea, siempre para el día lunes, van a desarrollar este ejercicio, donde les piden omitir el signo por y el signo entre. Estos dos lo van a resolver así como está en este ejemplo. Para el día martes vamos a seguir analizando cómo expresar cantidades con variables, y nos presentan un ejemplo de aplicación. Exprese el área y el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide a centímetros y el ancho mide b centímetros. Aquí tenemos que recordar, esto es importante, que en la escuela se aprendió que en el rectángulo el área se calcula multiplicando el largo por el ancho, y el perímetro se calcula multiplicando 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Entonces aquí tenemos la solución. Como nos piden expresar el área y el perímetro, nos piden expresarlo, no nos piden encontrarlo. Entonces no nos están dando números, dan números. Aprendimos que cuando no nos dan números, podemos usar letras para representar las medidas. En este caso el largo es a centímetros y el ancho es b. Entonces, recordando esta fórmula que tenemos aquí, el área es igual al largo multiplicado por el ancho. Entonces el área es igual a a por b, que si omitimos el signo por queda ab. Entonces la respuesta es que el área es ab centímetros al cuadrado. Como nos piden también expresar el rectángulo, el perímetro del rectángulo, el perímetro, recordemos aquí que es 2 veces multiplicado por el largo más 2 veces multiplicado el ancho.
Entonces, como el largo está representado con A, entonces sería 2 por A, más, que es esta de aquí, 2 veces el ancho. El ancho está representado con B, entonces sería 2 por B. Eliminando el signo por, me quedaría que el perímetro es 2A más 2B. La respuesta es 2A más 2B centímetros. Pensemos en la forma de expresar cantidades con variables. Veamos, el ejemplo 1.13. ¿Cuál es el área y el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide A centímetros? Vamos a recordar que el área de un cuadrado es multiplicar lado por lado. Y si recordamos, al multiplicar la misma base, podemos expresarlo como exponente, según vimos en la clase anterior. Entonces, si dividimos el cuadrado cuyo lado mide A, tenemos que este lado mide A y este mide A. Dado que el cuadrado tiene A centímetros por lado, se expresa el área, se expresa como A por A, o sea, lado por lado. Y A por A es igual a A al cuadrado, o sea que copiamos la A y este 2 que está como exponente indica que la A se multiplica 2 veces. Como el cuadrado tiene 4 lados iguales, entonces el perímetro es A por 4. Recordemos que el perímetro es lo que mide el contorno de la figura. Y como son 4 lados, multiplicamos lo que mide cada lado por 4 y nos va a dar A por 4. Recordando las reglas convencionales de matemáticas, de álgebra que vimos en la clase de la semana anterior, aprendimos que cuando aparece una variable con un número, se escribe primero el número y después la variable. Omitiendo el signo por, nos queda que el área es 4 por A. Aquí viene la primera tarea del día martes. Y, ojo, solo esto van a enviar como tarea, ejercicio 1.12 y el 1.14. No van a enviar todo el contenido. En el ejercicio 1.12 les pide calcular el perímetro de un pentágono regular. Los lados son iguales en un pentágono regular, cuyo lado miden y centímetros. Aquí lo que tienen que recordar es cómo calcular el área, o el perímetro, perdón, en este caso de un pentágono regular, recordando que el pentágono regular es un polígono que tiene 5 lados iguales. Recordando esto, voy a ver, aquí está el pentágono en esta figura. Miren. Y si cada lado mide 10 centímetros, usted va a encontrar el perímetro. El perímetro es la suma. Este más este más este más este más este. Como son iguales, tienen que expresarlo como una multiplicación. Veamos el ejemplo 1.15. ¿Cómo se expresaría el costo total de la compra de A cuadernos si cada uno cuesta 30 lempiras? Este ejercicio se parece a uno de los que estuvimos haciendo la semana anterior. Decimos que A es la cantidad de cuadernos. ¿Y por qué usamos A? Porque no sabemos cuántos cuadernos son, entonces representamos con A. A es la cantidad de cuadernos. Y si el cuaderno cuesta 30 lempiras, vamos a determinar el costo total, que sería multiplicar 30 por A. La respuesta es que el costo total de la compra de A cuadernos es 30 por A. Con este ejemplo ustedes van a resolver el ejercicio 1.14, que es también para el día martes. Ya llevamos 2 ejercicios como tarea para el día martes. Imagínense que ese ejercicio, los 2 ejercicios pueden enviarlos en una sola imagen. Y muchos enviaron varias imágenes, y no, solamente es la tarea. Vemos el otro ejemplo, el 1.16, para culminar con la tarea del día martes. José tiene que repartir un premio de M lempiras en partes iguales a 10 niños. Vemos que M es una cantidad que no sabemos cuánto es. Es una letra que está representando un número. Pregunta, ¿cuánto lempiras recibirá cada niño? Ok, para hacer esto vamos a hacer una pequeña ilustración. Si yo tengo 20 lempiras y los quiero dividir entre 4 niños, lo que tendría que hacer es dividir 20 entre 4 para determinar que son 5 lempiras. Pero como en este caso no sabemos cuántas lempiras son, lo representamos con M.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es expresar la división de m entre 10, así como está aquí. Y la respuesta, como ya aprendimos que una división se escribe como fracción, sería m décimos, o sea, m entre 10 lempiras. Con ese ejemplo ustedes van a desarrollar el ejercicio 3.15, donde dice que Pedro va a repartir n lempiras en partes iguales a 20 niños. Si usted observa, cada tarea asignada es exactamente igual a cada ejemplo que se presenta. Para el miércoles vamos a continuar siempre con el mismo tema, expresar cantidades con variables, y tenemos un ejemplo. Dolores compró 5 bolígrafos negros a lempiras. Recordemos que A representa una cantidad de lempiras cada uno, y 7 bolígrafos azules por B lempiras cada uno. ¿Cuánto pagó en total? Vemos en la ilustración los 5 bolígrafos negros y cada uno vale A lempiras. Entonces vamos a multiplicar lo que vale por la cantidad de lápices, o sea, A por 5, que eso quiere decir 5 veces A. Y en los bolígrafos azules, que vale B lempiras, voy a multiplicar el precio, que es B, por 7 lápices, entonces va a dar B por 7 lempiras, 7 veces B. Entonces la unión de ambos bolígrafos indican una suma, o sea, vamos a sumar el precio de los 5 bolígrafos negros y los 7 bolígrafos azules. Nos va a quedar representado así: A por 5 más B por 7. Como aprendimos ya que la X podemos eliminarla como multiplicación y que primero escribimos el número, después la letra, nos queda 5A más 7B. La respuesta es 5A más 7B. Y de acuerdo a este ejemplo se presenta esta tarea para el día miércoles. Solamente esta van a hacer, expresar en forma algebraica los siguientes enunciados. Solamente se presenta uno. Si ustedes observan, es similar al ejemplo que está aquí. Para el día miércoles es todo lo que van a resolver. Y para el día jueves se presenta un tema nuevo que se llama valor numérico. Este tema consiste en sustituir el valor de la variable para resolverlo. Veamos, el valor numérico de una expresión algebraica es el valor obtenido al sustituir las variables por números. Hasta aquí hemos usado variables para representar cantidades que no conocemos. Pero si en un momento nos dicen cuál es el valor de la variable, podemos sustituirla y desarrollarla. Por ejemplo, dada la expresión 4x menos 8, encuentra el valor numérico si el valor de x es igual a 2. O sea, ya nos están dando cuánto vale 2. Vamos a recordar entonces que este 4x es 4 por x, porque hemos aprendido a eliminar el signo por. Entonces hablamos de multiplicar 4 por x. Solución: si x es igual a 2, entonces 4x menos 8 nos queda así: 4 por x. Recordemos que este 4 está multiplicando, entonces queda 4 por x menos 8. Aquí viene el trabajo: sustituir en lugar de esta x, voy a escribir lo que vale x, que es 2. Entonces en lugar de x escribo 2, y está. Me va a quedar escrito entonces 4 por 2, que es lo mismo 4 por x, pero x vale 2. Entonces 4 por 2 es 8. Menos 8 nos va a dar 0. Este es el valor numérico de 4x menos 8 si x vale 2. Veamos también si x vale negativo 3. Vamos a hacer lo mismo. 4 por x menos 8. En lugar de x escribo negativo 3. 4 por negativo 3 es negativo 12, porque más por menos es menos. Y 4 por 3 es 12. Nos queda entonces negativo 12 menos 8. Ya sabemos que si tenemos signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Nos va a quedar negativo 2. Con esta explicación van a resolver el ejercicio 1.18. Y en el ejemplo 1.21 tenemos que encontrar el valor numérico de negativo a, si a es negativo 3. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Negativo a es lo mismo que tener negativo 1 por a. Acordemos que vimos ya el elemento neutro de la multiplicación. Y en lugar de a escribo negativo 3. Entonces me queda negativo 1 por negativo 3 es 3 positivo. Con ese ejemplo hacen esta tarea. Y lo mismo hacemos en este otro ejemplo. Recordemos que esta es una división 6 entre a, y si a vale negativo 2, es como tengamos 6 entre negativo 2, que es igual a negativo 3.
Y la tarea que van a presentar el día jueves concluye con este ejercicio 1.2.